Noticias de última hora, preste mucha atención. Los retratos de Carlos Polit y Pablo Celi, exautoridades de la Contraloría, se ocultan y sus trabajadores los declaran una vergüenza nacional. Fue un acto simbólico solicitado por los servidores, luego que Carlos Polit y Pablo Celi fueron procesados por hechos de corrupción. Los retratos de Carlos Polit Fagioni y de Pablo Celi de la Torre, extitulares de la Contraloría General del Estado, sentenciados por hechos de corrupción, fueron cubiertos con listones rojos en los que los declaran personas no gratas y de vergüenza nacional para el Ecuador. Este martes, 21 de mayo del 2024, acogiendo un pedido de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Contraloría General, se ocultaron, en un acto simbólico, los rostros de las exautoridades que eran parte del muro histórico del Salón de Contralores que presidieron la institución. En el caso de Carlos Polit, 2007 a 2017, por haber sido sentenciado en Ecuador por concusión por su participación en el denominado caso Odebrecht y también porque en abril pasado las Cortes de Florida, Estados Unidos, lo declararon culpable en un juicio por lavado de activos. El 18 de julio del año en curso está previsto que se conozca la sentencia por 6 cargos que pesan sobre el excontralor por haber lavado dinero proveniente de actividades delictivas. El 30 de abril del 2024, el municipio de Quito también revocó a Polit la condecoración Gran Collar Sebastián de Benalcázar, que se le adjudicó en noviembre del 2012. En tanto, Pablo Celi, 2017 a 2021, es procesado en Ecuador por delincuencia organizada en el caso Las Torres. En febrero del 2023, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, sentenció en primera instancia a Celi, su hermano Esteban Celi, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y a otras 8 personas por participar de un delito de delincuencia organizada ocurrido entre 2017 y 2020. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, se habría utilizado a la Contraloría, a la empresa pública Petroecuador y a la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas. El actual Contralor, Mauricio Torres Maldonado, explicó que las 2 exautoridades le han hecho mucho daño al país, por lo que se acogió la solicitud de los funcionarios. Esta nueva Contraloría se enrumba a un cambio total. A un cambio contra la corrupción, no vamos a permitir ningún acto que atente contra la moral y más aún, que pueda desprestigiar la imagen de la institución, aseveró. En este acto simbólico intervino Pablo Sánchez, presidente de la Asociación de Servidores Públicos, quien resaltó la coincidencia de Torres que no hizo caso omiso de esta iniciativa, porque una persona puede causar mal a otros, no solo por sus acciones, sino también por su inacción. Sánchez justificó que este ocultamiento de los retratos es para rechazar comportamientos inaceptables de las exautoridades y demostrar que el servicio público no puede ser mal utilizado. Esto marca un hito en la historia de la Contraloría, un acto que, si bien es simbólico, deja un mensaje claro a los servidores. Marcamos distancia del camino fácil porque la corrupción solo acarrea vergüenza, dolor y humillación, comentó Sánchez. A propósito de este evento, el organismo también muestra una nueva imagen, su logo cambió al color azul con blanco y unas llaves doradas en el centro. El Contralor Torres detalló que esta nueva cara la tenía la Contraloría en los inicios de su existencia y que no implicó gastos adicionales, pues había sido trabajada por el personal interno. Así también, como parte de una auditoría interna, Torres adelantó que se están haciendo investigaciones patrimoniales, casa adentro, en las que se han detectado algunas novedades, como incrementos de patrimonio a unas 40 personas. Como parte de una depuración de la institución y en un acto simbólico, los cuadros de los excontralores Carlos Polit y Pablo Celi permanecerán cubiertos y con estas cintas donde se lee vergüenza nacional. Esto, según el Contralor Javier Torres, porque ambos dañaron la imagen de la institución con actos de corrupción. Al momento existen 26 investigaciones de funcionarios que habían ayudado a Polit y Celi con el desvanecimiento de glosas a cambio de pagos. Además, se está inventariando a cerca de 40 funcionarios cuyos patrimonios presentan inconsistencias. Muchos servidores que tal vez tienen su lealtad a estos excontralores. Nosotros en lo posible son gente que tal vez trabajó con ellos muy cercano. Hemos revisado los juicios que tienen los servidores. Estamos pidiendo o vamos a hacer el pedido fiscal en las investigaciones respectivas en el caso de estos servidores que son de Contraloría y algunos se mantienen en Contraloría
Lo que hemos hecho, están en otras unidades, ya no están trabajando en unidades sensibles, hasta que las investigaciones son muy respetuosos de la ley, son inocentes, se declare lo contrario, las investigaciones que están en fiscalía tendrán que demostrar si en verdad cometieron algún delito, tendrán que ser separados de esa manera. En más noticias. La Asamblea Nacional ya conformó la comisión multipartidista para que tramite los proyectos de ley de la consulta popular. 5 legisladores son parte de esta delegación. Tardes así es, con 88 votos a favor y 30 en contra, se conformó esta comisión ocasional multipartidista que tramite los proyectos de ley enviados por el presidente para la consulta popular precisamente. Los cabildeos se llevaron en el pleno hasta último minuto y de hecho se tuvo que dar paso a otros puntos del orden del día para conformar esta comisión, pues los legisladores tenían conversaciones hasta el último momento. Así se aprobó la moción de Vicente Tallano, jefe de bancada del Partido Social Cristiano, para que conformen 5 legisladores de esta comisión. El primero es Carlos Vera, de su propio partido, luego está Lucía Pozo, de los Independientes, Patricia Mendoza, de Revolución Ciudadana, Steven Ordóñez, de la bancada del oficialismo ADN, y también está Ingrid Salazar, de la bancada de Construye. Han dicho que el mayor reto será trabajar en este corto tiempo que tienen, pues recordemos, nada más hay 60 días para que tramiten 5 proyectos de ley, por lo que analizan incluso declararse en comisión permanente. Escuchemos lo que dijo la asambleísta Lucía Pozo. Creo que no es imposible hacerlo, los informes entiendo que ya están aquí en la Asamblea Nacional, sugerirán el respaldo de la unidad técnica legislativa, de los asesores, de los asambleístas que formen parte de la comisión y de una dedicación 24/7 pues a declararse en sesión permanente para poder batir los tiempos. Bien, la primera sesión entonces de esta comisión podría realizarse entre este jueves y viernes, pero tendría que ser de forma virtual, pues recordemos, el Palacio Legislativo estará cerrado, ya que se harán los preparativos para lo que será el viernes 24 de mayo, día en el que el presidente dará su rendición de cuentas. Escuchemos a continuación lo que dijo Patricia Mendoza. Creo que la siguiente semana, porque estamos con el tiempo en contra, yo creo que saliendo de la sesión de hoy día empezaremos a planificar y ya agendar, a poner fecha para la primera sesión que asumo será entre hoy o mañana. La Asamblea cerrará sus puertas, pero sí hay la autorización desde el CAL de poder trabajar virtualmente. Bien, más temprano comentarles también que en la Comisión de Fiscalización aquí en la Asamblea Nacional se conoció precisamente esta suspensión del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, recordemos por su condición de embarazo que es de alto riesgo, y también se calificó el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los exvocales Maribel Barreno y Javier Muñoz por incumplimiento de funciones. Esto se hizo por moción del asambleísta César Umajinga y se lo hizo por unanimidad. Escuchemos a continuación las palabras del proponente de este juicio político, Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye. El país va a ser fiel testigo de cómo la ligereza, la impericia, la irresponsabilidad han sido parte del proceso que llevó a cabo la presidencia del señor Terán mientras duró su ejercicio. También va a ser fiel testigo de cómo las redes del narcotráfico, el proceso que reveló la señora fiscal general del Estado en la justicia, también influyeron en las decisiones del señor Terán y de esta mayoría en el Consejo de la Judicatura. Bien, recordemos entonces que ya las comparecencias y las audiencias por este juicio político empezarán aproximadamente en 15 días, según lo que ha mencionado la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Recordarles también que esta comisión multipartidista que se ha conformado aproximadamente espera tramitar estos proyectos en 45 días o incluso en 30, tal y como se manejan los proyectos económicos urgentes. El Ministerio de Economía efectúa una investigación interna tras las revelaciones del caso Palo Santo sobre el pago irregular con bonos del Estado a beneficiarios de sentencias, pero aún ningún funcionario ha sido desvinculado, en tanto que la Fiscalía ya se encontraría investigando un presunto prevaricato. Tropezado primer pronunciamiento público del gobierno sobre el caso Palo Santo. El viceministro de Gobierno Esteban Torres se refirió a él este lunes, aunque decía desconocer el detalle de las acciones que se toman para recuperar los 22 millones de dólares que se pagó a los hermanos Bucaram Aivas.
anunció que funcionarios del Ministerio de Finanzas habían dejado sus cargos. Lo que sí sé es lo que conocemos todos y es que los funcionarios involucrados han salido. Y en esa lista incluyó a Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto de ese ministerio, cuyo hijo gerencia la casa de valores donde está la cuenta a la que se transfirió los bonos de deuda. Pero esa información fue desmentida casi de inmediato por el Ministerio de Finanzas. Y la mañana de este martes, el propio viceministro de Gobierno, al que este noticiero contactó por WhatsApp, reconoció que aún no se ha desvinculado a ningún funcionario y que el anuncio del lunes fue hecho con mala información. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que el tema se investiga a la interna de esa cartera de Estado, que se han requerido informes a fin de adoptar las acciones que correspondan, y detallan que el Ministerio de Economía y Finanzas no escoge la casa de valores donde se realizan las transacciones con bonos del Estado, pues esto es potestad de cada beneficiario. Y además, que no podían incumplir la sentencia del Tribunal de los Ríos que ordenó el pago de esta millonaria indemnización, pues el incumplimiento de sentencias constitucionales puede acarrear multas compulsivas diarias, así como la destitución de las autoridades. Pero hoy tienen otra sentencia que cumplir, la de la Corte Constitucional, que les ha dispuesto recuperar los valores entregados, en tanto que la Fiscalía habría iniciado ya una investigación por presunto prevaricato contra los jueces de primer y segundo nivel de Los Ríos, que fallaron a favor de los mencionados hermanos, quienes a través de un habeas data recuperaron unos terrenos que denunciaron habían sido arrebatados a su familia en los 80 en el Golfo de Guayaquil, y consiguieron que el Estado les pague una indemnización de $22,2 millones, que fue priorizado por el Ministerio de Finanzas a finales de 2023, ya en el gobierno de Daniel Noboa, y que se hizo en bonos de deuda, porque no había liquidez. Ecuador está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para designar al nuevo embajador en ese país. En una entrevista, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que se trata de un funcionario de carrera. Además, se refirió a las disputas entre el gobierno y la vicepresidenta Verónica Abad. ¿En manos de quién estamos? El abuso de poder. Son varias las entrevistas que la vicepresidenta Verónica Abad ha dado a medios nacionales e internacionales, pese a que la Cancillería le dispuso no entregar sin autorización. A estos actos el gobierno ha calificado como desleales. Y en vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando esta decisión. Frente a esto, la canciller Gabriela Sommerfeld informó en una entrevista en Radio Sucesos que el gobierno ya ha tomado acciones contra Abad. Hemos enviado cartas a la vicepresidenta mencionando que no puede expresarse sobre asuntos del Ecuador desde Israel, pero ha hecho caso omiso a eso. Hemos vuelto a enviar una comunicación recordándole que tiene que cumplir las funciones que fueron designadas a través de un decreto. Por otra parte, Sommerfeld anunció que ya se solicitó el beneplácito al gobierno de Estados Unidos para quien ocupará la embajada de Ecuador. Para un diplomático de carrera que tiene el perfil adecuado para incrementar y fortalecer la relación comercial con Estados Unidos. Asimismo, detalló la fecha en la que llegará al país el diplomático delegado de Estados Unidos en reemplazo de Michael Fitzpatrick. Esperamos que a mediados del mes que viene, de junio, los resultados de la visita del presidente Daniel Noboa al Papa Francisco en el Vaticano fue otro de los temas a los que se refirió la canciller, aunque el pontífice no vendrá a Ecuador por temas de agenda. En relación al impasse diplomático entre Ecuador y México y la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, insistió en que el país mantiene sus puertas abiertas para una solución. Al Ecuador se le debería pedir disculpas por toda la violación de los diferentes artículos. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre las medidas cautelares que pidió México en contra de Ecuador.